Como cada última semana del mes, convertimos a Materia Gris del canal de la Universidad de Costa Rica en una tormenta cerebral. Se trata de un espacio que abrimos a la discusión de algún tema de interés nacional. Para iniciar, queremos mencionar una frase de un reconocido escritor estadounidense, Elwin Brooks White, que falleció en el 85, fue el autor de Stuart Little. Él decía: el prejuicio nos ahorra mucho tiempo. Podemos formarnos una opinión sin necesidad de conocer los hechos. A veces las personas nos formamos opiniones sin conocer realmente lo que está pasando. Eso no nos pasa cuando vemos televisión, cuando leemos solo un título y no vemos la noticia dentro del título. Eso es lo que está pasando, creemos nosotros desde Materia Gris, con el abordaje que están haciendo algunos medios de comunicación con respecto al tema de los salarios en el sector público. Para eso tenemos dos invitados, hoy vamos a conocer este tema y a verlo desde el campo de la psicología y también desde la sociología. Nos acompaña Marisol Fournier, ella es psicóloga, graduada de la Universidad de Costa Rica, y también Antonio Ortega, él es estudiante de sociología y es asesor parlamentario de parte de la bancada del Frente Amplio. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pura vida. Vamos a empezar este análisis diciendo que el asunto de los salarios públicos y el sector público se tiene que dar, es una discusión que se tiene que dar, pero entonces queremos aquí en Materia Gris abordar esa temática desde el punto de vista de lo que están haciendo los medios de comunicación privados, porque yo creo que se están enajenando con el tema, ¿verdad? Desde el mes de julio para acá han habido un montón de reportajes con respecto al sector público, pero queremos analizar un momentito desde la psicología social y desde la sociología, y Ortega que es parte de la bancada del Frente Amplio y que está muy cerca de los procesos que se están llevando a cabo en la Asamblea Legislativa con respecto a los salarios del sector público. Entonces, empecemos primero por decir cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en la sociedad actual y en la sociedad costarricense. Marisol. Pues en realidad, para mucha gente, los medios de comunicación es la forma en la que se enteran de lo que pasa en el país y en el mundo. Aún ahora que Internet está mucho más, digamos, generalizado, la gente tiene más acceso a Internet, etcétera. Si vemos las páginas más visitadas en Costa Rica mensualmente, entre las primeras están los medios de comunicación, está CR Hoy en primer lugar, por ahí aparece La Nación, Teletica, etcétera. Es decir, la gente se informa a través de noticias que ve, ya sea a través de los medios en su formato tradicional o de Internet. Y los medios hacen una síntesis de la información, no pueden presentar la problemática completa. Sin embargo, yo creo que la dificultad está en cómo presentan esta síntesis, cómo se hace, qué se selecciona y qué se deja por fuera. Y creo que ese es el tema de lo que vamos a hablar hoy. Es en una problemática tan compleja y, como decís, tan importante como el tema del empleo público, los salarios, etcétera. Si no tenemos el panorama completo, es muy difícil poder dar una discusión y poder tomar una posición informada, responsable, etcétera. Antonio, los medios de comunicación, ¿cómo lucran? Los medios de comunicación privados de este país. Sí, es evidente que por lo menos habrá que empezar diciendo que los medios, por lo menos televisivos y radiofónicos y también impresos, cada vez quedan menos, tienen muy poquitos dueños y son muy poquitos, ¿verdad? Entonces habría que empezar de dónde vienen, quiénes son los dueños, si es capital extranjero, si es capital nacional. Sin embargo, el tema no es que existan medios y que no queramos o no se quiera la libertad de prensa. Yo creo que el problema aquí, y lo decía el presidente Correa de Ecuador, el problema es que muchos medios de comunicación, ellos se crearon ellos mismos un pedestal y pretenden que la gente les respete ese pedestal, ese pedestal que ellos mismos se construyeron. Es decir, yo no tengo nada en contra de que un medio divulgue y diga e informe, que se atenga a las consecuencias si no están diciendo, o sea, si no lo están diciendo con veracidad. Sin embargo, lo que no se puede dar como un hecho es que por el solo hecho de ser un medio de comunicación hay que creerle. Sí, yo creo que y es lo que pasa en Costa Rica, creo. A quienes hay que entonces que enseñarles a la gente a que pueda tener filtros, ¿verdad? Sí, tal vez leer críticamente, comparar, saber cómo buscar otra información. Y saber qué es lo que hay atrás. El medio tendrá el derecho de dar la información como quiera, ¿no? Pero está en uno poder recibir esa información y poder decodificarla y poder transformarla y entenderla. Sí, cuando la gente se da cuenta, por ejemplo, quiénes son los dueños de los medios de comunicación en este país y en qué sectores están invirtiendo apoyan, también, etcétera. ¿En qué invierten? Dónde están sus negocios, porque no solamente están en el negocio de la comunicación, sino en muchos otros. Vemos el Grupo Nación que ahora compró la Guásima, ¿verdad? Por ejemplo, y además un montón de inversiones en el área inmobiliaria, desarrollos, etcétera. Entonces, bueno, cuando vemos esas cosas podemos entender
que al ser empresas están defendiendo también sus intereses. Claro. Y cuando no tenemos en cuenta este panorama, es muy difícil también poder sospechar tal vez de alguna información, ir a buscar otras fuentes desde otra perspectiva, sino que cuando creemos que los medios de comunicación, que así es como ellos se venden, son totalmente neutrales, pues la información que nos dan es la verdad y no necesariamente es así. ¿Cómo analizaríamos entonces que estos medios le den tanta pelota, por decirlo así popularmente, al tema de los, entre comillas, excesivos salarios públicos? ¿Por qué esta recurrencia al tema? Si lo podemos poner en otras palabras. Yo creo que la recurrencia por el sentido económico, es sentido político, pero también no hay que olvidar es que hay un nicho social que está preparado. Está preparada la sociedad costarricense que se encuentra en una situación vulnerable. Sabemos que están viviendo no los mejores tiempos, ni mucho menos. Hay un desempleo galopante, la desigualdad social está creciendo. El sentimiento ese de cambio que los mismos medios de comunicación vendieron a la entrada de Luis Guillermo Solís o para el gane Luis Guillermo Solís, es evidente que en año y resto se va desboronando independientemente de las acciones del gobierno, porque 1 año y medio no significa gran cosa para un cambio de políticas que han llevado décadas. Es decir, la sociedad costarricense, creo yo, está en un grado de vulnerabilidad, de enojo, de desasosiego que por lo menos desde la teoría de la sociología, desde autores como Robert Kastel o Durant, hablan de 2 procesos, 2 momentos, dos grandes procesos, por lo menos en Occidente, muy marcados, que uno tenía que ver con el Estado benefactor, este Estado más fuerte, de un capitalismo más industrial, y otro que viene a ver con el capitalismo de mercado, donde el sentimiento de las personas hacia el porvenir, hacia el futuro cambia. Es cierto que ahora estamos en un momento donde ese porvenir, donde ese futuro está en márgenes muy bajos y con un enojo muy grande de la gente. Entonces los medios de comunicación saben leer eso y bueno, y lo hacen una bola de nieve, ¿verdad? Ya saben cómo lo hacen. Juegan con el hambre y con las carencias y con las deudas de las personas, que todos sabemos que están en un grado alto en este momento. Antonio y Marisol, vamos a ir a nuestra primera pausa en Materia Gris, en esta tormenta cerebral. Los invitamos a opinar en nuestras redes sociales. En Facebook ya casi volvemos con más de Materia Gris. Continuamos con nuestra invitada, la psicóloga Marisol Fournier, y el estudiante de Sociología y asesor parlamentario Antonio Ortega. Con ellos estamos teniendo un acercamiento muy particular a la cobertura mediática que se viene haciendo alrededor del tema del empleo público. Marisol, ¿qué tanto los medios han profundizado en el tema salarial? Yo creo que lo han presentado de forma descontextualizada y eso es problemático. Las últimas encuestas, por ejemplo la del CIEP que publica el semanario en septiembre, nos habla de que para la gente las mayores preocupaciones, sus mayores angustias están en el tema económico, el costo de la vida, el desempleo, y de pronto pues la gente anda angustiada por la calle, está estresada, no tiene trabajo, le pagan mal, no le alcanza para llegar a final de mes, y de pronto sacan unas noticias de gente que tiene unos salarios muy altos, y se presenta como si así ganara toda la gente que está en el sector público, lo cual no es cierto. Es cierto que hay algunos salarios bastante altos, es cierto que hay que discutir el tema de esos salarios, pero el grueso de la población, lo podemos ver a lo interno de la Universidad de Costa Rica, los datos de un estudio que salió también hace poco, hablaban de que es cerca del 50% gana menos de 1 millón de colones, el 35% gana menos de 750,000 colones por el tiempo completo. Y entonces cuando no tenemos el panorama completo y nos dicen hay gente que está ganando 1 millón, 2 millones, 5 millones de colones y se cree que es todo el sector público, pues claro que la gente que está hasta aquí tratando de llegar a fin de mes con deudas, etcétera, pues va a saltar. Claro. Y esa es la forma en la que se está presentando, pero no solo entonces se presenta descontextualizado y no es que los medios no tengan la información, simplemente no seleccionan esa parte, sino que además se ha presentado reiteradamente
En un periodo corto de tiempo han sido muchísimas las noticias que han salido al respecto, es un tema al que se le ha dado mucho énfasis y entonces por supuesto que se convierte en un tema prioritario en la agenda de la gente. O sea, no es como que los medios le están diciendo a la gente cómo pensar, pero al insistir tanto en un tema, pues la gente empieza a hablar de esto y a pensar sobre esto y a preocuparse por esto. Marisol nos dice que en el sector público hay salarios de salarios y hay sectores del empleo público que están marginados también. Lo vemos en algunas partes del sistema, perdón, del Ministerio de Educación, en educación rural, vemos también algunos sectores como los guardaparques que tienen a veces condiciones paupérrimas. Cuéntenos, Ortega, ¿cómo es esta situación? Sí, lo más paradójico es que mucho de esta gente que se rasga las vestiduras en el Congreso o en otros lugares es gente que ha gobernado el país en las últimas décadas, que tomaron decisiones sobre el sector público desde juntas directivas. Hay que recordar que el movimiento libertario ha negociado en varios procesos con gobiernos de liberación para tener puestos en juntas directivas de instituciones, donde se deciden mucho de estas cosas. Hay que recordar que Óscar Arias infló excesivamente la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social y que según estudios es esa situación, entre otras, pero principalmente esa es la que la tiene en esa crisis. Como referencia a la Caja de Pandora, ¿dónde viene esa situación? La Caja de Pandora, un documental recomendado, está en YouTube. Efectivamente, ahí al ver ese trasfondo donde a instituciones se les infla el personal, se desinflan los pluses salariales y te encontrás con la situación que decías de los guardaparques que el martes antepasado se manifestaron en la Asamblea Legislativa justamente para pedir a la Comisión de Hacienda que tomaran en cuenta las paupérrimas condiciones en las que ellos se sitúan y que aparte hay una preocupación todavía más agravante, que es que les tienen las plazas congeladas, es decir, se pensionan 2 o 3 personas, como está pasando en el Parque Nacional Tapantí en Cartago, y no hay posibilidad de contratar a otra persona más. Y me atrevería yo a decir que los grandes errores y los graves errores que no tienen que ver con que las personas vivan bien, con que no tienen que ver que las personas tengan un buen aguinaldo, porque yo creo que ese es un ideal y sería lo que todos quisiéramos, lo tomaron. Son acuerdos que tomaron los partidos tradicionales en las últimas décadas con apoyos de otros partidos que no necesariamente han estado en el gobierno, pero sí negociaron juntas directivas en instituciones. Pero tal vez ahí también yo creo que es una discusión que así debería estarse dando la discusión, es decir, no aspiramos a que todo el mundo tenga estos mega salarios millonarios, pero sí a que tengamos un salario decente. De pronto cuando se pone a los funcionarios públicos como enemigos, entonces también se crea una polaridad social, se crea un conflicto social que en realidad no existe, digamos. Claro, como si fueran corruptos, claro, por tener un salario. Y en realidad lo que tienen es un salario justo, que es a lo que debería aspirar la mayoría de la población y es por lo que deberíamos estar luchando, pero la forma en la que lo presentan los medios es más bien quitemos los salarios del sector público, bajemos los salarios del sector público y bajar el tope, cuando lo que deberíamos estar luchando es más bien por subir. Hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad? ¿Hacia dónde hay que equilibrar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La irresponsabilidad, y yo creo que están jugando con fuego esta gente, es poner a pelear a los empleados públicos con desempleados, con empleados privados, con empleados mal pagados. Digamos que eso, a diferencia de la sociedad de consensos que tiene que ser y con el cambio que pidió en las urnas, yo creo que es un grave peligro. Es ilógico, las garantías laborales que hay en el sector público y en el sector privado son abismales las diferencias, ¿verdad? Aparte, mucho de estas empresas y mucho de algunos empresarios que, por cierto, tuvieron una reunión a partir de la revista Suma en noviembre pasado y donde dijeron cosas muy particulares con respecto a la situación nacional, habría que entender que ellos y que los medios de comunicación y que los inversionistas se situaron en este país porque en este país había un colchón económico, social, de garantías sociales, de infraestructura, que obviamente está en crisis, pero que en las décadas pasadas se formó y que hizo
que los inversionistas nacionales y extranjeros escogieran este país, Claro, porque había seguridad. Porque ¿verdad? había seguridad. Entonces ahorita parece que los millones que hicieron los hicieron a punta de emprendedurismo y no porque había salud y no porque había universidades formando gente. Para refrescar la memoria, el memorándum del miedo de Fernando Sánchez y Kevin Casas decía más o menos en el punto 6, estructurar y lanzar campañas masivas en medios de comunicación. Abro comillas, es tan poco el tiempo que queda, no hay que tener pudor alguno en saturar los medios de comunicación con esta publicidad. Es decir, ¿qué podemos ver de diferencia entre esto y lo que hemos visto las semanas pasadas? Vamos a seguir conversando del tema, vamos a ir a nuestra segunda pausa y ya venimos para el cierre de esta tormenta cerebral de materia gris. Ya regresamos. Junto a la psicóloga Marisol Fournier y el estudiante de Sociología y asesor parlamentario Antonio Ortega, estamos haciendo un análisis de la cobertura mediática que se le viene dando al tema de los salarios en el sector público en Costa Rica. A este respecto queremos destacar parte del discurso que realizó el pasado mes de julio la entonces diputada del Partido Movimiento Libertario, Carmen Quesada. Ella se vio obligada a renunciar de su partido el pasado 2 de septiembre al considerarse perseguida por los principales líderes de la agrupación política. Recordemos parte de este discurso. En los últimos días ha estado en efervescencia la discusión de los altos salarios que se pagan en algunas instituciones del sector público. Hay quienes ven como criminales y corruptos a los funcionarios del sector público que ganan más de 1 millón de colones mensuales. No podemos polarizar nuestra sociedad entre izquierda y derecha, buenos y malos, sector público y sector privado. Esa no es la construcción de la sociedad que queremos para nosotros y nosotras. El sector público no desangra Costa Rica. Es gracias a este sector que más de 300,000 hogares tienen el recurso económico para cubrir sus necesidades básicas. Pero es gracias a este sector que también se dinamiza la economía y permite que se genere empleo, ya que este sector también consume. Marisol, Antonio, ¿qué opiniones merece las palabras de la exdiputada del Movimiento Libertario, hoy diputada independiente, Carmen Quesada? Yo creo que ella señala algo que en realidad, de nuevo, es parte de todo este panorama completo que deberíamos tener. Ella habla de la evasión fiscal, de la corrupción como parte de las causas reales de la problemática que estamos viviendo en este momento en Costa Rica. Y es esto que mencionábamos en el bloque anterior, en el momento en el que se presenta que el problema es los salarios del sector público, descontextualizamos y no estamos viendo las raíces del problema, no estamos viendo que posiblemente muchos de los empresarios privados, que son quienes están evadiendo impuestos, no están pagando los salarios mínimos, etcétera, son realmente las causas profundas de esta problemática que nos afecta como país y como población a todas las personas. Y entonces es muy fácil distraer de pronto la atención, poner a la gente a pelear entre sí, a crear hostilidad en el país. Además, esto finalmente a los medios de comunicación, en términos de rating, si hay un tema que está de moda, digamos, si a la gente le interesa y tal, también les genera ingresos. Estamos concentrándonos poco en las verdaderas causas del problema, que es a donde deberíamos estar tratando de trabajar para ver, porque sí estamos frente a una crisis y la gente sí está diciendo que la está sintiendo en su cotidianidad, que le está golpeando el costo de la vida, pero bueno, ¿qué hacer con esto? Entonces, creo que no se resuelve tan fácil como nos lo están poniendo. Antonio, coméntenos usted que está muy cerca de la Asamblea Legislativa y que trabaja como asesor parlamentario sobre esta línea política que lleva el Movimiento Libertario. Fue Otto Guevara quien fue el primero en sacar a la luz pública algunos salarios y a concentrar la atención de la gente ahí. ¿Qué hay detrás de esa bancada política? ¿Por qué? El Movimiento Libertario, hay que entender que históricamente ha sido el vocero de un sector financiero nacional con mucho poder
en unas campañas más que otras, siempre ha sido Otto Guevara el candidato presidencial, ¿verdad? Pero en unas más que otras, eso se puede ver en las donaciones y en la gente que le da dinero por medio de diferentes formas. Eso está en el Tribunal Supremo de Elecciones. Ellos efectivamente evaden la discusión más integral y se tiran al grado más populista de que, por ejemplo, un conserje, una miscelánea, un secretario, un chofer en una institución de miles de personas gana 800,000, 1,5 millones, olvidando que según lo que se dice, el tortón fiscal en este país va por 2,160,000,000,000 de colones. Billones. Sí, y que la cantidad, y que si vos empezás a dividirlo, hay una evasión fiscal a partir de grandes exoneraciones, evasión fiscal. También hay un montón de dinero que el país no está recibiendo por efecto de los tratados de libre comercio que hemos firmado en los últimos años y que tiene que ver mucho con esa misma onda de este nuevo amanecer que nos quisieron pintar los políticos a finales de los 80s y principios de los 90 y que es resultado de eso. Entonces, digamos que eso es lo que se maneja atrás. Es más fácil decirle o señalar a fulano de tal, como también lo hizo el periódico La Nación con nombres y apellidos, que decir que el mismo periódico La Nación, que el mismo Canal 7, que otros sectores tal vez que no son tan públicos, o sea, no tienen tanta cobertura mediática, pero sí están tras bambalinas, también han jugado con la evasión fiscal o han tenido que ir a juicios o actualmente están en juicios o posiblemente van a ser enjuiciados en un futuro no muy lejano por esta situación. Entonces yo creo que es una irresponsabilidad bastante grande en un país donde también hay que decirlo, donde la economía no anda bien y donde la inversión extranjera y nacional se están yendo a otros países de Centroamérica, por lo cual da para preocuparse la situación costarricense y el poco margen, sobre todo el poco margen de diálogo y de fraternidad con la que cierto sector quiere hablar. Ellos quieren derribar los puentes, quieren buscar culpables y yo creo que la sociedad costarricense lamentablemente sí quiere ver quién es el culpable de lo que está pasando y la respuesta es muy integral, es orgánica, no es uno, no es el conserje, ¿ves? No es el policía. Marisol, desde la psicología social, yo digo, tengo una frasecilla por ahí para describir la sociedad actual, la cultura actual, como la cultura del café instantáneo. Nosotros queremos todo ya, todo nos viene inmediato, ¿verdad? Y nosotros abrimos Facebook y tenemos un muro donde tenemos primero una noticia que habla de muertos en Palestina, después viene el nuevo perfume de Carolina Herrera, después viene lo de los salarios, es decir, tenemos información inmediata cada segundo, ¿verdad? ¿Cómo hacer desde nuestra familia, desde nuestros círculos más internos, luchar contra esa inmediatez para profundizar en lo que está pasando en la realidad nacional, para ser unas personas más críticas con respecto a lo que nos venden los medios de comunicación? Para terminar Yo creo que hay como dos grandes tareas que tenemos como sociedad. Una es que ante tal cantidad de información tenemos que ver cómo desarrollar mecanismos para leerla críticamente, para poder comparar y para no quedarnos con esa primera noticia que nos salió nada más, que posiblemente sea una noticia de un medio privado, tradicional, etcétera, solo que puesta en formato digital, sino cómo poder buscar más información y comparar, cómo generar en la gente esa curiosidad por informarse. Pero también tenemos que crear la posibilidad, y programas como los medios de la U dedican mucho esfuerzo a esto, pero cómo crear otras perspectivas, otras narrativas, porque si nos quedamos solo con una sola visión, pues la gente no tiene tampoco las posibilidades de formarse una opinión de otro tipo, tiene solamente una versión de los hechos y necesita más versiones para poder leerlas todas, comentarlo, ojalá con gente, siempre de la discusión sacamos una mejor lectura y a partir de ahí poder tomar una posición informada. Podemos hacer un resumen, es decirle a la gente que no se quede con el título, que no se quede con lo que nos dan de primera entrada, y con respecto a este tema del sector público que estamos mencionando, más todavía,
tenemos que ser personas críticas y tratar de buscar otros medios informativos y otras formas de acercarnos a la verdad. Le agradecemos mucho a Marisol y a Antonio por habernos acompañado. Media hora es, siempre lo decimos, ¿verdad? Es muy poquito para poder abordar una temática tan amplia como esta, con tantas aristas, pero esperamos poder en alguna otra ocasión continuar con el tema. Los esperamos la próxima semana en una nueva entrega de Materia Gris. Eso es el canal de la UCR y es Televisión con Sentido.